Nuestro Sol es uno de los billones de estrellas que forman la Vía Láctea. Y nuestra galaxia es una de los cientos de billones, quizás trillones, que hay en el universo conocido. Desde el telescopio espacial Hubble podemos observar cómo era el universo. Un viaje magnífico a través de las brumas de la historia que se remonta casi hasta el Big Bang. Cada pequeña partícula, cada glóbulo, cada punto de luz son un billón de estrellas aquí, un trillón de estrellas allí. Si quiere conocer nuestro lugar en el universo, mire hacia arriba, lejos, muy lejos, hacia el reino de las galaxias lejanas. El universo, galaxias. En los días de la astronomía galáctica, los observadores advirtieron que las galaxias presentaban distintas formas y tamaños. Los dos tipos principales de galaxias son las espirales, como nuestra Vía Láctea, con brazos espirales y un delgado disco central, y las elípticas con una forma más o menos esférica y sin brazos. Las galaxias espirales contienen mucho gas y polvo estelar en su interior, donde nuevas estrellas se están formando justo en este momento. Las elípticas parecen haber formado sus estrellas hace mucho tiempo. No contienen tanto polvo ni tanto gas. También están las denominadas galaxias irregulares, que contienen mucho polvo y gas, pero no en una atractiva forma espiral. Detectar esas remotas acumulaciones de estrellas se hace más fácil cuando los astrónomos buscan esas fuentes explosivas o especie de faros que se encuentran en el núcleo de muchas de ellas. Como nos muestran los núcleos galácticos activos, el espacio es un lugar violento. Por lo visto, hay una colisión a gran escala en marcha en nuestro mismísimo patio trasero. La culpa la tiene una galaxia enana llamada Canis Mayor. Como sugiere el nombre, las galaxias enanas son pequeñas, lo que las hace más difíciles de detectar. Ahora, la galaxia enana de Canis Mayor está apuntando a la Vía Láctea. Dos galaxias en un curso de colisión, del cual, debido a la gravedad, no hay escapatoria. Cuando una galaxia pequeña se acerca demasiado a una galaxia grande, los efectos de esa marea provocan que se alargue y se deforme. La atracción gravitacional de la galaxia más grande estirará y extenderá las estrellas de la galaxia más pequeña. Por tanto, un grupo de galaxias tiene una extensión relativa comparada con su tamaño, más o menos en la forma en que estos discos están sobre el hielo, y estas galaxias estarían moviéndose, pero de vez en cuando una de estas galaxias va a chocar contra otra. Cuando esto sucede, este disco galáctico se deforma y alarga, pero las galaxias están constituidas por estrellas individuales que padecen la gravedad de todas las demás, y éstas se deforman y se convierten en cadenas de astros y grandes arcos de estrellas que flotan en cualquier dirección. El gran universo. Una infinita extensión de espacio en el que un tapiz de luz y penumbra se expande. Los seres humanos siempre se han sentido fascinados por esta miríada de brillantes estrellas. Sin embargo, el mayor misterio del universo acecha entre las sombras. Un agujero negro. Engulle todo lo que se le acerca. Un monstruo del universo. Ni siquiera la luz escapa a su poderosa fuerza de gravedad. Es por ello que no hemos podido apreciarlo. Su aspecto ha sido un verdadero enigma.
Las más recientes investigaciones de astronomía están a punto de revelar el sorprendente papel que desempeña este extraño objeto. Hemos llegado a averiguar que todas las galaxias, inmensas nubes de estrellas, tienen un gran agujero negro en el centro que ejerce una función. No solo cada galaxia tiene un agujero negro, sino que la fusión de estos agujeros negros seguramente es muy importante para comprender la evolución de las galaxias. Las estrellas se forman, chocan entre sí y se originan agujeros negros. Todo esto es parte del fascinante mundo de la astronomía moderna y demuestra que el universo es algo en constante movimiento. Los agujeros negros están estrechamente relacionados con el desarrollo del universo. Este misterioso objeto nos va a hacer reescribir la historia del universo tal y como la conocemos. En un lugar no muy lejos de la Tierra, una estrella está agonizando, hasta que explota en una violenta supernova, dejando en su estela el fenómeno más extraño del cosmos, un agujero negro. Nuestra galaxia podría estar plagada de millones de ellos. Pero ahora tenemos pruebas de algo aún más inquietante. Agujeros negros de un tamaño y una potencia inconmensurables. Eso es una gran galaxia y aquí en el centro, aunque no podemos verlo, hay un agujero negro con una masa equivalente a la de unos 1000 millones de soles. Los astrónomos están estudiándolos con un detalle sin precedentes y están descubriendo que son más grandes, más fuertes y más destructivos de lo que nadie había imaginado. Nos gustaría pensar que los agujeros negros están muy lejos, pero ¿y si tuviéramos uno en nuestro umbral cósmico? Un equipo en Europa y otro en Estados Unidos están inmersos en una carrera de alta tecnología para ser los primeros en ver el corazón más profundo de la galaxia. En estos momentos, un extraordinario experimento nuevo está permitiendo a los astrónomos asomarse por primera vez al interior de un agujero negro, ver lo que se esconde en la guarida del monstruo de la Vía Láctea. El monstruo de la Vía Láctea.
lugar no muy lejos de la Tierra, una estrella está agonizando. Hasta que explota en una violenta supernova, dejando en su estela el fenómeno más extraño del cosmos, un agujero negro. Nuestra galaxia podría estar plagada de millones de ellos. Pero ahora tenemos pruebas de algo aún más inquietante. Agujeros negros de un tamaño y una potencia inconmensurables. Eso es una gran galaxia y aquí en el centro, aunque no podemos verlo, hay un agujero negro con una masa equivalente a la de unos 1000 millones de soles. Los astrónomos están estudiándolos con un detalle sin precedentes y están descubriendo que son más grandes, más fuertes y más destructivos de lo que nadie había imaginado. Nos gustaría pensar que los agujeros negros están muy lejos, pero ¿y si tuviéramos uno en nuestro umbral cósmico? Un equipo en Europa y otro en Estados Unidos están inmersos en una carrera de alta tecnología para ser los primeros en ver el corazón más profundo de la galaxia. En estos momentos, un extraordinario experimento nuevo está permitiendo a los astrónomos asomarse por primera vez al interior de un agujero negro, ver lo que se esconde en la guarida del monstruo de la Vía Láctea. El monstruo de la Vía Láctea.